22 preguntas. Esta figura del amparo provisional es una figura muy noble, es una institución procesal muy noble, porque les cuento esto. Todos los abogados litigantes y que litigan amparo, todos, sin excepción, en su petición siempre van a solicitar que se les otorgue el amparo provisional. Cajonero. Bueno, voy a grabar porque si no se me chispotea. Pues entonces les cuento que todos los abogados litigantes que interponen un amparo, dentro de su petitorio va a solicitarse que se otorgue el amparo provisional. Siempre. Eso es cajonero. Y por supuesto que los jueces, los magistrados, ya saben que de cajón van a pedir el amparo provisional. Y en la mayor parte de las veces, el tribunal, con buen criterio, considera que no existe ningún riesgo al derecho conculcado y en consecuencia no otorga el amparo provisional. Pero eso no significa que el juez o la sala o la corte, cualquiera de esas tres instancias, oficiosamente, si es que está en peligro la vida o la integridad del amparista o de su familia o la de sus bienes, eso no implica que de oficio, aunque no se haya solicitado, se pueda otorgar el amparo provisional. Cuando las causas lo ameritan, cuando las circunstancias son más que notorias, porque la flagrante violación al derecho a la legítima defensa o al debido proceso fue realmente atropellado por parte de esa autoridad, entonces el juez, con buen criterio, otorga el amparo provisional. Y al otorgar al amparista el amparo provisional, ordena stand-by. Me suspenden ese acto, me suspenden esa resolución, me suspenden ese reglamento, lo que sea, se queda en stand-by, en espera. ¿Para qué? Cuando le lleguen al juez los antecedentes, es decir, el expediente que le ha enviado la autoridad recurrida o el aviso circunstanciado, que es una síntesis de todas las actuaciones que se han dado, y ya el juez, al analizarlo, al estudiarlo, se da cuenta que realmente ya no amerita que siga gozando del amparo provisional en la amparita y oficiosamente lo puede revocar. Lo revoca. Él está facultado para revocarlo, porque ya no existe el peligro ni las circunstancias lo hacen meritorio para seguir gozando u otorgando de ese beneficio que nos da el amparo provisional. Tú lo revoca. Claro que el amparista eso no le va a gustar. Esa revocación del amparo le va a molestar mucho y puede apelarlo. Claro que lo puede apelar. Y yo parezco loro con ustedes, pero tengo que parecer loro, ese discurso loro, que siempre digo lo mismo. Pero recuerden, todas las apelaciones en materia de amparo van a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad.
todas las apelaciones en materia de amparo van a ser revisadas por la Corte de Constitucionalidad. Y será la Corte de Constitucionalidad la que le dé la razón o al apelante, que es el amparista, o le dé la razón al juez de haberlo revocado. Pero ya lo vamos a platicar en su oportunidad. Pero vean pues qué figura muy especial del amparo provisional. El miércoles, si Dios no lo permite, le subo la hoja de trabajo 6. Y el viernes, ahorita te doy la palabra a Ian Alejandro, y el viernes espero subirles ya la segunda comprobación de lectura, que son las incidencias procesales del amparo, con sus respectivas preguntas. Me parece, no tengo claro si son 70, 72 o 75 preguntas las que saqué de ahí. Pero cuando ustedes impriman esa segunda comprobación, le va a dar mucha risa. ¿Y por qué digo esto? Porque sin que yo les haya platicado del amparo todavía, ustedes ya van a saber más amparo que mi persona. Entonces, las incidencias del amparo, ¿qué van a venir a hacer? A retroalimentarles, a repetirles lo que ustedes han ido aprendiendo con su puño y letra y con el sudor de su frente. Sí, Ian, dime. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Como el día de hoy, por motivos de que usted va a salir antes, por lo de la retrasada, ¿será que le podría hacer? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O sea, salgo a las 8 menos 10. ¿Ya? Suficiente, solo para descansar un poquito la mente, ¿verdad? Sí. ¿Será que le podría hacer una pregunta respectiva a ese laboratorio 5? Es que sí, una pregunta que me causó intriga porque no supe contestarla. No hay problema, no hay prisa, no te preocupes, dímelo. La pregunta 5 del laboratorio 5. ¿Se la leo? La suspensión provisional, yo la tengo acá, si yo igual que ustedes trabajo. La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como instancia de parte. ¿Qué entiende cuando la resolución es a instancia de parte? Bueno, sin querer queriendo, ya les había explicado, cuando oficiosamente, el juez puede otorgar o puede revocar el amparo provisional. En eso estamos claros. ¿Estamos claros ahí? Sí. Va. ¿Qué entiende a instancia de parte? Es cuando el amparista lo solicita. A instancia de parte. Es cuando el amparista solicita al juzgador que, por favor, le otorgue el amparo provisional. Es de la instancia de parte. Ya le entendí. Es que yo sabía que lo único que se hacía por instancia aparte era la solicitud, ¿verdad? En el caso. Correcto, es la única. Lo demás ya era de oficio. Entonces, por eso. Correcto. Eso fue lo que me causó como que duda. Eso. Por eso el artículo 6 habla del impulso de oficio. Ese artículo ustedes se lo tienen que aprender de memoria, porque mientras no cambie la Constitución, no cambie la ley de amparo, los primeros 6 artículos de la ley de amparo hay que tenerlos aquí en la computadora. Y entonces, ¿qué dice el impulso de oficio? Que solo la presentación del memorial es rogada. Esa es la instancia de parte. Todo el desarrollo del amparo es, hasta la sentencia, es bajo la responsabilidad del tribunal. Así es sencillo. Entonces, en el memorial inicial, ahí solicito, y se lo dije desde el principio, todo abogado litigante, siempre de cajón, va a pedir que se le otorgue el amparo provisional. Es esa instancia de parte. ¿Te queda claro?
Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Sigamos, pues. Siempre con el... bueno, les decía que el viernes, Dios mediante, les subo las incidencias. Es que ustedes se van a reír cuando lo impriman y comiencen a leerlo y a responder. Se van a ir, pero risa les va a dar. Y eso, pues, para mí es beneficioso porque nos vamos a ir sobre ruedas en el amparo. No digo que no tengan sus dudas, van a tener sus dudas, pero me va a facilitar el manejo de esa institución. Siguiendo con el tema de la defensa de la Constitución, hoy hablamos, más que hablar, vamos a ejemplificar lo que es los controles intraórganos, los controles interórganos y vamos, si nos da chance, que sí nos va a dar chance, a ver los instrumentos de carácter económico. Con eso que avancemos así, tengo niveladas las 4 secciones. Control intraórgano. Control político que se da adentro del propio órgano, adentro de control político, intra adentro de. Por ejemplo, si hablamos del organismo legislativo, es decir, del Congreso de la República, vamos a hablar de la votación calificada. Artículo 176 de la Constitución. Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes, 1, 2, 3, y no se podrá votar hasta que esté suficientemente discutida en la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos de urgencia nacional en la cual con la mayoría con el voto de la afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, lo aprueben de urgencia nacional en una sola lectura. Ese es un control intraórgano. Ya lo expliqué en la clase anterior. Los vicios, los errores, las lagunas que pudieron haberse cometido en la primera lectura se van a depurar en la segunda y por último está la 3ª. Dentro del mismo órgano se va a depurar. Aún así, siempre siguen metiendo las patas. Otro ejemplo, dentro del organismo legislativo, pero no acá en Guatemala. Porque acá en Guatemala hay unicameralismo, es decir, la existencia de una cámara, una asamblea legislativa, una asamblea, una sola. Mientras que en países como Estados Unidos, mientras que en países como Francia, España, Inglaterra, ahí hay bicameralismo, la existencia de 2 cámaras en un mismo organismo, que no se llama Congreso de la República. Si hablamos de Inglaterra, se llama Parlamento. Por eso, en Inglaterra existe la monarquía constitucional con régimen parlamentario, porque el Parlamento tiene mucho más poder político que el Ejecutivo de Inglaterra, presidido por el primer ministro o el canciller, que aunque él es el responsable directo de la política interna y externa de Inglaterra, respaldado, por supuesto, por la reina, pero la reina políticamente no se involucra. Descarga, la reina es solo una figura decorativa. Ella solo ya ni asiste por la edad a actos protocolarios donde nombra al CIR no sé cuánto, al CIR no, cuando van a... Es una figura es un símbolo. Para los ingleses la reina es un símbolo. Así es sencillo. Ella no participa dentro de las decisiones importantes de política. No. Pero con la experiencia que tiene de más de 60 años de estar en el trono, se imaginan ustedes, ella es un
libro abierto. Y entonces el primer ministro está en constante comunicación con ella, orientándolo de qué decisiones tomar para beneficio de los ingleses. Mientras que el Parlamento, que para nosotros es el Congreso de la República, su función esencial del Parlamento inglés es crear leyes, punto. Crear leyes. Pero en ese Parlamento hay dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, o de los loores y de los comunes. La de los comunes, la Cámara Baja, esos parlamentarios o diputados son nombrados indirectamente en forma popular, mientras que los loores son nombrados por la reina Isabel de sus amigos de la aristocracia. En igual número de diputados, tanto de la Cámara de los Comunes e igual número de diputados de la Cámara de los Loores. Y cuando hay un proyecto de ley que se va a poner en vigencia en Inglaterra, cada Cámara lo discute por separado. Cada Cámara lo discute. Y hasta que esté suficientemente discutido por cada Cámara, entonces ya discuten entre ambas cámaras esa ley. Y cuando está suficientemente discutida y aprobada, la ponen en vigencia, porque el mismo órgano, esa es la característica de la constitución flexible en Inglaterra, que para crear una ley, el Parlamento antepone el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Si el día de hoy, 1 de agosto, el Parlamento inglés discutió y aprobó y va a poner en vigencia una ley que regula materias de X derechos humanos, y esa ley vigente antigua, solo con que entre en vigencia hoy, automáticamente está derogando a la ley anterior y queda sin efecto alguno. Ya se convierte en fuente histórica. ¿Por qué? Por el principio de que la ley posterior deroga a la anterior. No hay necesidad de un formalismo y de cumplir requerimientos. No, es automático. Primero, porque la fuente formal por excelencia en Inglaterra es la costumbre. La fuente formal por excelencia en Inglaterra es la costumbre, como en los Estados Unidos, que proviene del derecho anglosajón. Entonces, la fuente formal por excelencia es la costumbre. Y ustedes saben que la costumbre son aquellos actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Acá, la costumbre, es cierto que la tenemos reconocida en la ley del organismo judicial, pero no es fuente principal de derecho. Si nos vamos a las fuentes del derecho en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿Y qué es la ley? Lo que dice el artículo 176 de la Constitución: presentado un proyecto de ley, se pondrá en discusión en 3 sesiones distintas y no será aprobada hasta que esté suficientemente discutido. Una vez aprobado, tiene el Congreso 10 días para enviarla al Ejecutivo, y el presidente en Consejo de Ministros, dentro de los 15 días, deberá sancionarla, promulgarla y publicarla, y ya es ley en la República. Ese es el procedimiento normal, proceso de creación de ley. ¿Ya? Entonces, por eso es que en Guatemala la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Nuestro derecho es eminentemente escrito. Por eso es que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Y luego dice, la jurisprudencia la complementará. Es decir, ¿y qué es la jurisprudencia? Son todos aquellos fallos reiterativos que se dan
ya sea en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Constitución, en un mismo sentido y que son contestes, es decir, que van en la misma línea. Consultemos el artículo 43 de la Ley de Amparo. Eso está en su página 23. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de las otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes. ¿Qué quiere decir contestes? Ahí está la llamada 80. Decisiones emanadas por el órgano jurisdiccional competente en un mismo sentido. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido, llamada 81. Análisis o estudios realizados por juristas conocedores del mundo jurídico en relación a una norma, tomando en cuenta que carece de toda fuerza obligatoria, aunque es una fuente importante inmediata de derecho. Ver artículo, y ahí nos manda al artículo 47 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, y el artículo 621 del Código Procesal. O sea, nos manda la casación y nos manda el artículo 47 del Acuerdo 1-2013, solo para tenerlo. Doctrina legal, 47 del Acuerdo, página 99. La Corte de Constitución podrá ordenar su doctrina legal mediante la emisión de autos acordados tanto. O sea, siguiendo con ese artículo, ahí entra la costumbre. En el artículo 2, párrafo segundo. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. O sea, nosotros pues la costumbre la tenemos, pero no es fuente formal primaria de derecho. Sigamos pues. Entonces, el bicameralismo es la existencia de 2 cámaras. Acá tenemos unicameralismo. Disculpe. Estoy en clase, devuelvo la llamada. Gracias. Entonces, un ejemplo del organismo ejecutivo como control intraórganos. El refrendo ministerial. Artículo 194, literal C. Dentro de las funciones de los ministros está el de refrendar los decretos dictados por el presidente en el ejercicio de sus cargos. Es decir, cada firma, cada validez, cada fe pública que va a hacer el ministro en cualquier decreto, cualquier acuerdo, cualquier reglamento gubernativo, el ministro no solo es solidariamente responsable con su firma del contenido del mismo, sino está refrendando lo que el presidente está firmando. Eso es un control intraórgano. ¿Por qué? Cuando le llega al despacho del ministro un reglamento, un acuerdo, un decreto, y el ministro lo lee con sus asesores y encuentra algunos errores, el ministro le dice al presidente: señor presidente, dentro de ese reglamento, en el artículo tal, hay contradicción en relación al artículo tal, por lo cual es susceptible de inconstitución. Viene el presidente, se lo da a sus asesores, tiene razón el ministro, Y bueno, entonces arréglenlo. Entonces, ese es un control intraórgano, porque esos errores que se habían consentido dentro del organismo ejecutivo fueron subsanados a través del refrendo ministerial por
que un ministro de Estado se dio cuenta de eso. Un control intraórgano. Y el ejemplo clásico de un control intraórgano es el del Ejecutivo. Acaban de haber un incidente ahorita. Y hay varios heridos de un accidente de tránsito. Hay varios heridos de gravedad y todo. Llegan los bomberos, pero remiten a los que están lesionados, pero hay un fallecido, por decir algo. Llega la Policía Nacional, llama al Ministerio Público, el Ministerio Público inicia las averiguaciones correspondientes y traslada a los supuestos o a los presuntos indicados al tribunal de turno para su primera declaración. Pero si ese tribunal de turno, que es un juzgado menor, que es un juzgado de paz, comete algún error en la indagatoria o en el interrogatorio o violentó algunos derechos, cuando esas actuaciones suben al jerárquico superior, el juez de primera instancia competente sobre ese juzgado va a depurar y va a corregirle la plana al juzgado, al juez menor. Ese es un control intraórgano que se da dentro del mismo órgano. Pero ¿y si después se va al juzgado de sentencia? Porque el juzgado de sentencia en el juicio oral puede corregir los errores que se consintieron en el juzgado de primera instancia y que se cometieron en el juez de paz. Y luego, si hay una sentencia y la parte ofendida no está de acuerdo, pues apela. Entonces se va a una sala, a un órgano superior, a que revise lo actuado. Y si hay casación, pues se basta. O sea, vean cómo en esa forma vertical todos los errores que pueden darse en el organismo judicial a través de los distintos tribunales que se van dando, pueden irse corrigiendo. Eso es control intraórgano. Ahora vamos con control interórgano. Controles entre los órganos. Ya hablamos del veto presidencial. Lo explicamos detenidamente con el artículo 178 del Congreso, de la Constitución. Ya lo explicamos. La facultad que tiene el presidente de la República de vetar una ley. De decirle a los diputados, miren, señores diputados, eso que ustedes me mandaron para que yo lo sancione y publique, eso disculpen, como que lo hicieron con las patas. Corríjanlo, háganlo de nuevo. ¿Ya? Facultad de vetar la ley. Ya saben que el poder que tiene el Congreso es decir, bueno, lo aceptamos o la rechazamos, rechacémosla. El presidente obligadamente debe sancionarlo. Y si no la sanciona, a costa del Congreso se sanciona y se publica. Así es sencillo. Así es sencillo. Bueno. Interpelación ministerial es a la inversa. Control interórgano. Viene el organismo legislativo y llama a un ministro de Estado que pertenece al Ejecutivo. Véngase, señor ministro, platiquemos. Explíquenos esos 5,000 millones que se gastaron en el agujero de Villanueva. Dime, ¿en qué se lo gastaron? ¿Cómo está la interpelación? Gente de un organismo legislativo está interpelando a gente que pertenece, funcionarios que pertenecen al organismo ejecutivo. Interpelación ministerial. Ese es otro ejemplo de control interórgano. Ya hablamos también de los informes ministeriales que están denominados en forma errónea porque cuando el Ejecutivo dispone un estado de calamidad, claro que necesita la ratificación del Congreso para que se ponga en vigencia en todo el territorio nacional. Pero todos los organismos del Estado están en la obligación de colaborar con las disposiciones del Ejecutivo. Ejemplo de ello fueron todos los decretos gubernativos con ocasión de la pandemia. Todos.
Inmediatamente el Congreso lo ratificaba, creando un estado de prevención, creando un estado de calamidad pública, etcétera, etcétera. Entonces, son controles que se manejan dentro de la teoría de los frenos y contrapesos para que el ejercicio del poder político se mantenga dentro de un balance aceptable políticamente hablando. Ahora, desgraciadamente en nuestro medio, el Ejecutivo se ha cooptado al Legislativo y lo ha callado. Hoy, 1 de agosto, se inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República y termina el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Eso implica, aquí hay otro ejemplo, me voy a meter a los instrumentos económicos. Ya hablé de los instrumentos políticos, que es la división de poderes, controles intraórganos y controles interórganos. Ahora voy a hablar de los instrumentos económicos. ¿Cuál es la función dentro de la Constitución de los instrumentos económicos? Velar por la pureza en el manejo de los recursos del Estado. Velar por la pureza en el manejo de los recursos del Estado. En otras palabras, hay una institución que se denomina Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de fiscalizar el buen manejo de esos recursos del Estado. Toda institución en Guatemala que reciba fondos del presupuesto de ingresos y egresos del Estado está en la obligación de ser fiscalizada. Está en la obligación de ser auditada por personal técnico académico de la Contraloría General de Cuentas, que se supone ese es el papel que deben desempeñar en la responsabilidad que se les ha encomendado en las distintas unidades y oficinas del gobierno, de las entidades públicas, privadas, de las iniciativas privadas, de las ONG, etcétera, etcétera. No importa qué institución sea, una vez reciba fondos del Estado, tiene la obligación de ser fiscalizada y demostrar que no tiene hallazgo alguno para no presentar la denuncia correspondiente ante el Contralor General y a su vez ponga la denuncia en el Ministerio Público y comience la investigación correspondiente. Así de sencillo. Para ello, utilizamos los artículos del 232 al 236 de la Constitución, que se refieren al régimen de control y fiscalización. Artículos del 232 al 236. Y el régimen de control, que se refiere básicamente a la ley del presupuesto, se regulan en el artículo 237 al 243. Ahí está todo lo relacionado con la forma como se va a proyectar en todas las instituciones, porque cada una de las instituciones del Estado, de las municipalidades, de las instituciones autónomas, descentralizadas, de las ONG, de etcétera, y de la iniciativa privada que reciben fondos del Estado, desde el mes de enero reciben una nota, una invitación de la unidad del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas para que vayan preparando y estimando el presupuesto que regirá en el ejercicio contable del próximo año. Quiere decir que ahorita el presidente
Desde enero que les mandaron la nota, el presidente ya tiene en su despacho estudiando el presupuesto y ya debe de, a más tardar, no deben de pasar estos 15 días para enviar el paquete del presupuesto al Congreso de la República. Ese es otro control del Congreso. Ahorita lo vamos a ver. Debe de enviar el paquete del presupuesto que va, entre comillas, a ponerse en vigencia en el próximo ejercicio fiscal 2023-2024. O sea, 1 de enero del 2023, 31 de diciembre del 2023. Lo que se hace es estimarlo. Será el Congreso, porque si se le agosto, septiembre, octubre, ellos se van el 30 de noviembre. Ellos tienen que aprobarlo a más tardar el 25 de noviembre. Si no lo aprueban, si el Congreso de la República no le da tiempo de aprobar el presupuesto, el próximo año, 2023, va a regir el presente presupuesto. Vayámonos al 237 de la Constitución. 237. En el 237 pónganle un asterisco con su lapicero y pónganle ver artículo 171b, literal B. Y en el 171 de su Constitución pónganle un asterisco que diga ver artículo 237. Y ya con eso amarran ambos artículos. Repito, si están en estos momentos en el artículo 237, en un apartadito pónganle un asterisco y pónganle ver artículo 171b, punto. Y si están en el 171, pues pónganle ahí ver artículo 237. Esa es la famosa tela de araña. Es decir, ya ustedes van a ir amarrando los artículos que tienen relación con los organismos del Estado y con los controles intraórganos e interórganos. Leamos una primera parte, el primer párrafo del artículo 237. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuesto y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general, y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privada para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcione la dependencia. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio
incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Ahora vayamos al 171, literal B. Otras atribuciones del Congreso. Control interórgano. Corresponde también al Congreso aprobar, literal B, aprobar, modificar. Dame, solo termino de leer esto, Maite. Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso de la República. Vuelvo a recalcarles, el poder soberano que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo es inmenso, pero los diputados o son tontos o no quieren verlo así y no se dan cuenta de que realmente ellos son los que decidirían las políticas a aplicar en el Estado de Guatemala. Pero bueno, me quedo acá. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Rubí, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dime. Dice que yo quería molestarlo con la hoja de trabajo número 4. ¿Cómo no? Perdón, con la número 3, perdón. En la pregunta número 28. ¿Cómo no? Dice, ¿cuántas salas de apelaciones funcionan en Guatemala? Me parece que son 45 salas. Sí, es que en algunos encontré 42 y en otros 45. Es que las 45 incluyen las de la Corte Marcial, por eso es que se ponen 45. Y esa es la otra pregunta, disculpe, licenciado. Dice, ¿cuántos magistrados integran las Cortes Marciales? ¿Será lo mismo? Es lo mismo. Un presidente y 2 vocales. Lo único que son de Corte Marcial, o sea, militares. ¿Y eso no tiene, eso está en algún artículo, licenciado? ¿En el Código Militar? En el Código Militar. Sí. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, licenciado. Ay, disculpe, sí, rapidito. No tengas pena. Fíjese que tengo duda con la pregunta 9, también de la hoja de trabajo 4. Y dice, el amparo se pedirá por escrito y en uno de los requisitos siguientes, que es el artículo 21, requisitos de la petición. El amparo se pedirá por escrito llenando los requisitos. ¿Cuál es su fundamento legal para dar cumplimiento a esos requisitos? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, yo coloqué el artículo 21, pero relacionado con el autoacuerdo, artículo 10, ¿no? Artículo 10. Es que ya, ahorita ya eres abogada y tienes que pensar como abogada. ¿Ah? Ya tienes que pensar como abogada. ¿Por qué? Porque el acuerdo 1-2013 son las disposiciones complementarias y reglamentarias de la ley de amparo, etcétera, etcétera. Devuelvo la llamada, por favor, estoy en clase, gracias. ¿Ya? Entonces, tú ya eres abogada. Entonces te vas al artículo 10 y ahí te especifican así detenidamente cómo debes de elaborar tu memorial. Fue un chivo que la magistratura esa hizo para todos aquellos abogados litigantes que no sabían plantear un proceso de amparo. Entonces, tu
respuesta es artículo 10 del muy Acuerdo 1/2013. Súper. Sí, así lo tengo. Gracias, licenciado. Muy amable. Bien. Para servirte. Una última pregunta. Sí, buenas noches. Hola, Miriam Isabel. Con la pregunta 7 y 8 de la hoja número 5, licenciado. 7 y 8 de la hoja número 5. La 7 dice, es que cumple la función paralizante del acto reclamado impidiéndole la gestación de nuevas consecuencias. ¿Qué nombre recibe dicha institución procesal? Quiero respuestas. Es que cumple la función paralizante del acto reclamado, impidiéndole la gestación de nuevas consecuencias. ¿Qué nombre recibe dicha institución procesal? Amparo provisional. 8. Esta institución procesal tiene como función principal preservar la materia del proceso de amparo. ¿Qué nombre es? Amparo provisional. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, un abrazo. Nos vamos a realizar el examen de retrasadas a las 8. Nos vemos el miércoles. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Feliz noche, Lic. Un abrazo. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Descanse. Gracias, todavía me queda una hora de examen. Ay, Pero sí, Feliz noche, licenciado. buenas noches, un abrazo.